Buenas noches. Acompáñenme, por favor, 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. El domingo fui movido a misericordia y no les prediqué este tema, lo corté. Yo tenía la intención de verlo el domingo, pero iba a ser mucho tiempo el que me iba a tomar. Entonces, el domingo iniciamos con la segunda carta a los Corintios y vimos todos los datos introductorios en cuanto al contexto, fecha, autor de la segunda carta a los Corintios. Vimos que en realidad no es la segunda carta, mínimo es la cuarta, y de las otras dos no tenemos referencias, se perdieron esas cartas. Entonces, lo que nosotros llamamos segunda carta a los Corintios, analizamos la parte de en el sí y en el amén, y analizamos lo que los creyentes que tienen la doctrina de la confesión positiva enseñan en cuanto a ese pasaje y cómo fácilmente derribamos esa doctrina al hacer una exégesis de ese pasaje, ¿verdad? Al analizarlo a profundidad. Entonces, la intención de hoy es partir de lo que vimos el domingo, de que el sí y el amén el artículo él es Jesús, no hace referencia a sí y amén la frase, sino a él sí y en él amén, donde el artículo él es Jesús, y por medio de Jesús las promesas de Dios son sí, y por medio de Jesús nosotros decimos amén. Entonces, el cumplimiento de las promesas está en Jesús, Él es el que nos sostiene, y podemos confiar que nosotros veremos el cumplimiento de esas promesas porque es la voluntad del Padre, que Jesús enseñó en Juan 6, que la voluntad del Padre es que ninguno de los que le da se pierda, que no se pierda ninguno de los que le dio. Entonces estuvimos analizando ese tema, y para entender el día de hoy vamos a leer 2 Corintios 1:3, Nueva Versión Internacional. Dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Entonces, si vimos que las promesas de Dios se cumplen en Jesús, vamos a ver aquí en los primeros versículos de 2 Corintios 1 que está incluida en las aflicciones. Hay una promesa en cuanto a las aflicciones, que es: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, no es una sugerencia, no es mera información, es un hecho. En el mundo tendréis aflicción. Y Pablo aborda una experiencia en particular que él vivió y la comparte con los corintios, pero antes de llegar a ver esa experiencia quisiera que entendiéramos el tema de la consolación. El tema de hoy se llama Dios de toda consolación. Y es muy común escuchar entre los creyentes que Dios es mi consuelo, ¿no? En medio de una situación bien difícil acudimos a Dios para pedir consuelo. Dios nos consuela en medio de las tribulaciones. Muchas cosas que se escuchan. Según el diccionario, la palabra consuelo es ayuda o motivo que contribuye a disminuir la intensidad de una pena o un dolor. Entonces, cuando alguien te consuela, es alguien que por medio de palabras o de acciones hace que te duela menos, ¿verdad? Eso es lo que según el diccionario significa consolar o consolación. Entonces, cuando tenemos a un Dios de toda consolación, ¿qué entendemos o cómo lo relacionamos? Normalmente los cristianos buscamos a Dios para ser consolados, y esto conlleva todo un trasfondo, una serie de acciones de cómo percibimos a Dios y de cómo entendemos a Dios como nuestro consuelo. Entonces, yo me acuerdo que recién empezaba el cristianismo, lamentablemente no recibí una muy buena enseñanza, y yo buscaba a Dios en medio de mis necesidades, de mis situaciones difíciles. Tuve muchas situaciones muy difíciles y me decían: tú acude a la iglesia para que Dios te consuele. Y según la definición, que creo que todos lo entendemos, cuando alguien te consuela es alguien que o quizás en términos coloquiales es quien te soba el lomo, decimos, ¿verdad? Te dice: ya pasó, todo va a estar bien. No necesariamente es cierto lo que te dice, pero te lo dice de tal forma que te hace pensar que, pues sí, que quizás tiene razón, que quizás viene algo mejor, y tu dolor disminuye, ¿verdad? Y normalmente buscamos ese tipo de personas para que nos consuelen, pero también es un grave problema siempre estar buscando a alguien que sea de consuelo, porque no puedes vivir por ti mismo, ni puedes enfrentar las cosas por ti mismo, porque necesitas a alguien que te esté sobando la espalda. Entonces,
en mis inicios en el cristianismo, se me enseñaba que nosotros podíamos obtener consuelo en Dios, y cuando llegábamos a la iglesia, era muy común ese tipo de canciones que fomentaban la idea de que Dios te estaba consolando. Canciones que hablan de lo bueno que nos espera y lo mucho que sufrimos hoy. Canciones muy viejitas como la de Sumérgeme, no sé si la han oído. Y esa era una canción que en mis principios me llegaba, era de esas llegadoras, ¿verdad? Que más o menos dice que que luché como un soldado y a veces perdí, y aunque la lucha he ganado, mis fuerzas he desgastado, vengo a ti. Y luego venía la canción esa que sacabas acá del fondo de Sumérgeme, así te prendías, ¿verdad? Porque te sentías agotado. Necesitabas que te consolara Dios, y al principio funcionaba muy bien, porque realmente me pasaban cosas muy difíciles y llegaba a la iglesia y salía desahogado. Me sentía así como que ya me desahogué, lloré, chillé, y nunca faltaba que los distintos predicadores que iban a este lugar hicieran un llamado al altar para todos aquellos que sus fuerzas se habían agotado, ¿verdad? Entonces tú te sentías así ya molido y hacían el llamado al altar. Tú pasabas y te tapabas muchas cosas, ¿verdad? Desde el que te soplaba, te trataba de aventar, ya vas agarrando experiencia y luego ya no dejas que te tumben, pero sigues pasando como quiera, ¿verdad? Sigues pasando porque yo me acuerdo que los predicadores pedían que el Espíritu Santo se moviera para que nos diera nuevas fuerzas. Y tú estabas esperando literalmente que pasabas al altar, tú esperabas regresar a sentarte a tu lugar completamente reanimado, totalmente consolado. Sabías que las cosas estaban mal, pero era un mejoralito que decías, bueno, ya agarré fuerzas. Entonces escuchaba la frase de que necesitas llegar a la iglesia, porque, no podías faltar a la iglesia porque necesitabas recargarte, ¿verdad? Llegabas agobiado, cansado, te llenabas de Dios y luego te tenías que vaciar en la semana, de manera que otra vez venías para ser llenado otra vez. Todo esto basado en que Dios te consuela, ¿verdad? Entonces, llegó el momento, con el paso del tiempo, en que mi situación iba cambiando. Ya no tenía situaciones tan difíciles, o ya me había acostumbrado, ya no las veía tan difíciles, que había días en que ya no me interesaba pasar al llamado. Pase el que quiera tener nuevas fuerzas, y la verdad, ya no sentía la necesidad de pasar. Y yo veía que la gente pasaba, y hay unos que siempre pasan, a todos los llamados siempre pasaban, y siempre lloraban, y algunos siempre se caían. Y yo empecé a preocuparme, dije, ¿por qué yo ya no soy lleno por Dios? ¿Por qué Dios ya no me consuela? ¿Por qué Dios ya no me llena? ¿Significa que estoy vacío? Ahora, si no vine, no oraron por mí, no lloré, no me caí, ¿qué le voy a dar a la gente saliendo de aquí? Y me empecé a preocupar porque ya esa canción Sumérgeme ya no me podía, ya me había cansado la canción después de años y ya no me servía. Y dije, oye, que pon otra, una que también sea así de ese tipo, pero cámbiale. Y me acuerdo que nos peleábamos con los de la alabanza, decían, cámbiale las canciones, esas ya no nos sirven. Necesitamos unas nuevas que sí nos lleguen. Y a veces los de la alabanza se esforzaban, conseguían otras matonas, te ponían la nueva canción y volvías a sentir el efecto de, otra vez Dios ya me está ministrando. Entonces culpas a los de la alabanza, que no traen unción, ¿verdad? Y se hacen un montón de doctrinas y un montón de cosas porque buscas el consuelo de Dios en la iglesia, ¿verdad? Pero bueno, Jesús dijo que el Espíritu Santo es el consolador, ¿no? Vamos a Juan 14:16. Voy a mencionar 4 pasajes. En los 4 evangelios, Juan es el único que menciona al Espíritu Santo como consolador. Vamos a Juan 14:16. Dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Y aquí está consolador. Entonces pensamos que el Espíritu Santo es quien me consuela. Voy a la batalla, vengo, gane o pierda, vengo desgastado y necesito que me den un mantenimiento completo para salir lleno de energías. Que me consuelen de todas mis guerras, de todos mis problemas. Y pensaba yo, esa es la función del Espíritu Santo, ¿no? Jesús dijo que les dará otro consolador. Luego, Juan 14:26, dice, pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho.
Nuevamente referencia al Espíritu como consuelo, ¿verdad? Juan 15:26. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y por último, Juan 16:7. Dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Entonces parece suficiente evidencia para pensar que el Espíritu Santo, la función principal del Espíritu Santo es consolarme, ¿verdad? Entonces, me duele algo y el Espíritu Santo, ¿qué debe de hacer? Mitigar ese dolor, disminuirlo para que no me sienta mal. Eso es lo que yo pensaba, ¿eh? Y eso es lo que quizás muchos creyentes piensan. Pero hay un problema que después de yo de preocuparme mucho porque ya las canciones no me hacían efecto y porque ese modelo de venir a recargarme ya no me estaba funcionando, te empiezas a cuestionar cosas que pues es por pura misericordia de Dios que te empiezas a cuestionar. Primero piensas que eres un rebelde, ¿verdad? Y te sientes mal cuando tienes dudas en cuanto a lo que te enseñan. Pero cuando llega un punto en que ya estás bien fastidiado, como el punto en el que yo estuve, te empiezas a preguntar por qué tiene que ser así. Juan 14:16, leámoslo otra vez, dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Y esto me llama mucho la atención. El Espíritu Santo nos acompañará siempre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me consuela? Si la idea de que voy a la batalla, ¿verdad? Algunos piensan que luchan con los demonios y luego regresan fatigados, cansados y el Espíritu Santo te consuela. ¿Por qué habría de consolarme si se supone que debe estar conmigo siempre? ¿No? Quien te consuela no es quien estuvo contigo en la batalla, es quien te espera en el cuartel general, en tu guarida, en tu casa. Si pensamos en el Espíritu Santo como el consolador, es aquel que nos espera en la iglesia, que nosotros salimos al mundo, luchamos y luego venimos a la iglesia para que nos consuele. Pero eso es completamente contrario a lo que dijo Jesús. Estará con ustedes siempre. Entonces, si está conmigo siempre, ¿cómo es que puede ser el que me consuela? ¿Qué hizo todo el tiempo mientras yo estuve en la batalla? ¿Me explico? Si estoy en la batalla peleando y me hieren, y luego otra, y digo, no, pero cuando llegue Dios me va a dar nuevas fuerzas. ¿Por qué esperar a llegar si debe estar conmigo siempre? ¿Me explico? ¿Entiendes el problema? ¿Qué estuvo haciendo entonces? Nomás estuvo viendo. Híjole, no, Hernán, se te están bañando. Y no, pero espérate que llegues a la iglesia y ahí te voy a restaurar, ¿verdad? Entonces empiezas a ser cristianos dependientes de la alabanza, de las canciones llegadoras, de las canciones motivacionales para que obtengan nuevas energías, porque las perdieron en el transcurso de la semana. Lo raro es que si lo que Jesús dijo es cierto y el Espíritu Santo está siempre contigo, no tienes por qué esperar venir a ser consolado, ¿verdad? Es incongruente. Dios estaría diciendo, como vi una vez un ateo que criticaba a los creyentes, decía, imagínate que Dios es como un policía en un banco donde entra un asaltante, amaga a todos, los amenaza con armas que los va a matar si no le dan el dinero. Dice, imagínate que tú eres el cajero o la cajera y llega este maleante y te apunta y te dice, dame el dinero, te quito la vida. Y resulta que entre que te tardas y no, este maleante ve que otro de los cajeros, no tú, trata de presionar la alarma, el botón que está escondidillo siempre, ¿verdad? Y cuando lo ve le dispara. Y luego te amenaza a ti, dame el dinero o también te mato. Total, le das el dinero y el maleante se va y tú ves a tu compañero muerto. Y dices, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué sucedió todo eso? ¿Verdad? Entonces, ellos aseguran que ese tipo de situaciones demuestran que no hay Dios porque es demasiada maldad hacia personas inocentes. Dicen, pero si hubiese un Dios, sería como un policía que está viendo lo que sucede, no hace nada, se acerca al cajero que mataron y antes de que lo maten, le dice, ¿sabes qué? Te van a matar, pero no te preocupes, yo voy a consolar a tu familia. Y lo matan.
Y después de que lo matan, Dios entonces va y consuela a la familia. Según las Escrituras, ¿es así como opera Dios? Si lo que Jesús dijo es cierto y está conmigo siempre, ¿por qué tendría que esperar a que las tragedias pasen para después consolarme? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, cuando nos empezamos a ser dependientes de un consuelo en la iglesia, estamos buscando elementos específicos en la iglesia que me hagan sentir mejor. No me importa aprender, no me importa entender. Quiero que me hagan sentir mejor, quiero que me consuelen. Y se supone que para eso está el Espíritu Santo. Pero es un grave error, gravísimo error ver el Espíritu Santo como lo traduce la NBI y la versión 60 también lo traduce así. Juan 14:16, Reina Valera 60, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, si el Espíritu Santo está conmigo siempre y yo voy a la guerra, ¿cómo debería regresar de la guerra? Abatido, cansado, tienen que estar vendándome y restaurándome, o debería llegar como si nada porque el Espíritu Santo estuvo conmigo toda la batalla. ¿Qué opinas? Tú vienes a la iglesia después de una semana, en el peor de los casos, ¿verdad? O después de media semana si vienen las dos reuniones. ¿A qué vienes? No, pues vengo a llenarme y a agarrar nuevas vibras. Y entonces el Espíritu Santo que estuvo haciendo todos los días, ¿verdad? Así que es imposible que podamos concebirlo así, pero aparentemente tenemos un problema con lo que dice la Escritura, ¿no? Fíjate lo que dice la traducción lenguaje actual de Juan 14:16. Dice, yo le pediré a Dios, el Padre, que les envíe el Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Y no dice, no menciona la palabra consuelo ni consolador. Y aunque la traducción lenguaje actual no es una traducción literal, en este pasaje en particular es el que mejor tradujo lo que el original dice. Porque la palabra consuelo no está en el original, ni consolador. La palabra que aparece en el original es paracletos. Y quisiera decirte la definición. Paracletos se traduce como acudir al llamado de ayuda de alguien, ser abogado de alguien o asesor de alguien. Y la palabra paracletos viene de la palabra griega parakaleo, que es una palabra compuesta para y kaleo. Para es estar muy cerca, al lado de, y kaleo es hacer un llamado. Entonces se puede traducir de la siguiente manera, porque encontré en varios diccionarios que un paracletos también se le denominaba a un abogado que te defiende en un juicio. ¿Qué tiene que ver paracletos, el estar cerca de ella, hacer un llamado, con un abogado? Bueno, se puede traducir como un defensor legal que hace un llamado de justicia correcto porque está muy cerca de la situación. Es decir, imagínate que, como en las novelas, dice, tenemos un doctor de cabecera, un doctor familiar, un abogado familiar. Un abogado que no nada más trabaja para ustedes, sino que conoce muy bien a la familia. Que conoce a todos, conoce sus vidas, conoce sus situaciones, y cuando te metes en un conflicto legal, le hablas para que te defienda porque sabe perfectamente cómo eres, cómo vives, y te puede defender mejor que ningún otro abogado. Entonces, según el griego, el Espíritu Santo es un paracletos, y no tiene nada que ver con consolarte, no tiene nada que ver con mitigar el dolor, tiene que ver con alguien que está tan cerca de ti que sabe exactamente cómo pedir justicia. Entonces, cuando vemos que Jesús dijo que el Paracletos estaría con nosotros para siempre, no hay ningún problema en pensar que es una persona tan cercana a mí, que conoce mi vida y mi situación, que sabe cómo defenderme, y el hecho de estar conmigo para siempre. Pero si lo ves como un consolador, el que te mitiga el dolor, créeme que sería algo completamente inútil, ¿no crees? ¿De qué me sirve algo o alguien que me esté disminuyendo el dolor, pero no hace nada para evitarlo? ¿Verdad? ¿Qué prefieres? ¿Palabras de consuelo o un consejo para resolver un problema? ¿Qué será más eficiente?
Que te digan, sí, Hernán, pobrecito, ¿cómo sufres? Yo no quisiera estar en tus zapatos. Necesitas ser muy fuerte para soportar lo que tú has vivido. ¿Y cómo te sientes tú? Sí, soy fuerte. Y te sientes mejor. Pero ¿qué prefieres que te digan? Hernán, lo que pasa es que la regaste aquí. Si cambias esto, si hablas con esa persona, tu problema se resuelve. ¿Qué tipo de palabras prefieres escuchar? ¿Ah? ¿Realmente prefieres que te soben la espalda o que te den la solución a tu problema? Esa es la diferencia entre un consolador y paracletos. Así que el concepto que tenemos del Espíritu Santo, espero que no sea tu caso, como yo lo tuve hace muchos años, es completamente errado y completamente antibíblico. Porque yo no tengo ninguna razón para venir a que me restauren. Porque todos los días el Espíritu Santo está conmigo y todos los días me debe de guiar hacia lo correcto. De manera que en lugar de decir, luché como un soldado y a veces sufrí y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme, y ahí sueltas el gallo y mocos y lágrimas y te desahogas. En lugar de venir con esa actitud, deberíamos de hablar como habla Caleb en este pasaje, Josué 14, 10 y 11. Dice, ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Aquí está hablando un hombre que se enfrentó a gigantes y a muchísimos ejércitos y que ganó todas las batallas porque Dios estaba con él. ¿Se parece esto a la canción de Sumérgeme? ¿Cómo es que a sus 85 años muchos cristianos dicen, no, yo ya estoy más para allá que para acá, yo nomás quiero que Cristo venga o que me lleve? Y este hombre dice, venga, écheme los gigantes porque tengo la misma energía que tenía. ¿Cuál es la diferencia? La presencia de Dios en tu vida, el Espíritu Santo en tu vida. No sé si me explico. Si el Espíritu Santo te enseña todas las cosas y te guía la verdad, y yo tengo una relación con Dios, es decir, no soy cristiano de boca, que digo, sí soy cristiano, porque mira, no fumo, no tomo, voy a la iglesia y escucho las prédicas de Hernán Valdés. Ah, no, entonces sí eres buen cristiano. Eso no vale para nada, para nada. Eso no te hace cristiano, ¿verdad? Oye, pero ¿cada cuándo lees la Biblia? No, es que tengo muchas ocupaciones. Sí, mira, sirvo en la iglesia esto y luego lo otro y luego entre semana. Tengo muchas cosas que hacer para Dios. ¿A qué horas? Horas. No, pues de repente. Entonces no lees y no oras. ¿Qué te hace pensar que eres cristiano? ¿Las cosas que haces en la iglesia? En aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, sané a los enfermos, hice milagros. Jesús les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, podrás estar saturado de cosas en la congregación, pero si tú no lees y oras, no tienes una relación personal con Dios diaria, te estás engañando a ti mismo. Y sería perfectamente natural que vengas a la iglesia tratando de ser lleno, tratando de que Dios te dé nuevas fuerzas, porque nunca lo ves, nunca hablas con Él y piensas que está aquí para consolarte. Pero si en realidad está contigo, no tienes por qué venir a buscar llenarte. Vienes lleno todos los días, tratando de edificar a los que están trabajando junto contigo en las cosas del Señor. Por eso el objetivo de la congregación, de la iglesia, es edificarnos los unos a los otros. Pero si tú llegas esperando a ver qué te dan, estás fallando completamente en el objetivo. Porque aunque cuando venimos y estudiamos, nuestros dones y talentos nos benefician unos a otros, esta no es la base de tu cristianismo. Tu cristianismo es lo que vives día a día. Y aquí vienes a dar lo que aprendiste. ¿Me explico? Imagínate que a ti te toca predicar. Y tienes que predicar siempre. ¿Quién te va a enseñar a ti? Si tú tienes que enseñar a otros. ¿Cómo vas a sobrevivir? ¿Cómo? ¿Quién le enseñaba a Pablo? ¿Quién?
Pablo a muchos enseñó. ¿Quién le enseñaba a él? El Espíritu Santo. ¿A ti quién te enseña? No, pues el pastor. Tacha gorda. No pasas como cristiano. ¿Quién te enseña a ti? El Espíritu Santo. ¿Cuándo? Todos los días. No nada más en la iglesia. No nada más en la predicación. Todos los días. Y lo que hacemos aquí es un refuerzo. ¿Me explico? Es el acto de comparar lo que tú aprendiste contra lo que yo vengo a hablar. Quizás te pueda decir cosas que no habías captado. Quizás cuando me preguntas me haces ver cosas que yo no había captado y nos beneficiamos. Pero ni soy yo tu fuente de alimento, ni tú mi razón de alimentarme. Es el Espíritu Santo que está contigo todos los días, porque está cercano a ti, a tu lado, y que sabe defenderte cuando lo necesitas. Ese es el Paracletos. Eso es lo que encontramos como consolador. No tiene nada que ver con consuelo. Entonces, cuando analizamos los primeros versículos de 2 de Corintios, regresamos al pasaje inicial, 2 de Corintios 1:3, dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. ¿De qué nos está hablando aquí en cuanto a consolación? Vamos al original. Aquí la palabra consolación es paraklesis, que se traduce como pedir ayuda de alguien muy cercano y proviene de parakaleo, que ya lo definimos, ¿verdad? Para estar muy cerca, al lado de kaleo, hacer un llamado. Entonces, el Dios de toda consolación, cuando Pablo dice eso, ¿a qué se refiere? ¿A que Él va a hacer que te duela menos? ¿Que es la definición de consuelo? No, al que está contigo todos los días. Al Dios que te ayuda todos los días porque está contigo. No que te consuela cuando te duele. Así que leamos el contexto de lo que está hablando para poder captar bien el mensaje, porque esto es voluntad de Dios. Y cuando vimos que en Jesús es el sí y el amén, tiene que ver directamente con esto. Vamos a leer del 3 al 7. Otra vez: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pausa. Todas las veces que dice consuelo es el mismo paracaleo. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Sigamos leyendo, versículo 5. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Entonces, ¿estará Pablo aquí hablando de que le va tan mal y luego Dios lo consuela? Y como ya me consoló, entonces yo te puedo decir a ti: ya, hombre, pues pobrecito, no estés sufriendo. Y luego tú me consuelas a mí para cuando yo me siento mal y me haces que me duela menos. Como muchos cristianos piensan que así es, ¿verdad? ¿Has asistido a una reunión de oración donde no se entiende la palabra consuelo? Normalmente cuando oras, ¿qué pides? Alguien tiene muchos problemas, ora por mí, hermano, ¿qué vas a pedir? Una oración tradicional cristiana es: Señor, dale nuevas fuerzas, ¿verdad? Dale capacidad para soportarlo, dale la fuerza para seguir adelante. Está bien, la necesita. Pero si el Espíritu Santo está con él, no necesitas que pidas eso, no necesitas pedir eso, ¿cierto? ¿Cierto o no es cierto? No sería de oquis completamente: Señor, dale nuevas fuerzas. El Espíritu Santo está con él todos los días, suponiendo, ¿verdad?, que está con él todos los días. Y tú le dices al Espíritu Santo: dale nuevas fuerzas. Si yo fuera el Espíritu Santo, diría: ¿qué crees que hago todos los días? ¿Cuál crees que es mi función? Quizás el Espíritu Santo diga: Hernán, ¿sabes qué? Ese es un muy buen tip. No le había pensado. Quizás si le doy fuerza todos los días, quizás salga adelante. ¿Tú crees que le puedes dar un buen consejo al Espíritu Santo e indicarle cómo hacer las cosas? Claro que no.
Claro que no. Y sin embargo esa es la oración de muchos creyentes, ¿sí o no? ¿Por qué oran así? Porque no han entendido que el consuelo es estar cerca de... Y nosotros físicamente no podemos estar cerca de todos ustedes. Yo no puedo estar cerca de todos ustedes para consolarlos, en el sentido bíblico de Paracleto. Para eso está el Espíritu Santo. ¿Me explico? Entonces, cuando dice, versículo 4, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ¿qué significa? Que en medio de toda situación difícil, ahí está, cerca de ti, pidiendo justicia en todo momento. ¿Me explico? El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Se acuerdan? Entonces, ante cada situación, porque acuérdate que la Biblia dice que no te vengues porque la venganza es de Dios, ¿verdad? Eso no significa que va a haber impunidad, que el malvado no va a recibir castigo. Lo que Dios está diciendo es, no te desquites tú, yo hago justicia. Entonces, en medio de las tribulaciones, ¿qué sería una tribulación en este concepto de lo que está hablando Pablo? ¿Qué clase de tribulaciones se hace referencia aquí? Sigamos leyendo. Dice, pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Entonces nos está diciendo, los sufrimientos de Cristo, ¿cuáles son esos? En el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuándo podemos asegurar que estamos sufriendo por causa de Cristo? Cuando agarraste bibliazos a un ateo y luego te insulta, ¿estás sufriendo por causa de Cristo? No. Cuando a fuerza quieres evangelizar a las personas hasta que les caes bien gordo y ya no te quieren hablar, ¿sufres por causa de Cristo? No. Sufres por tu culpa, por inoportuno. ¿Cuándo sufres por causa de Cristo? Hay un caso muy claro. Imagínate que nos aplicaran las mismas leyes, que quizás no estamos tan lejos, que nos aplicaran las mismas leyes que estaban sobre ellos. Cuando Jesús dijo que nadie puede llamarlo Señor a menos de que tenga el Espíritu Santo, ¿a qué se refería? Jesús dijo, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, ¿verdad? Y Jesús les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo conciliamos estos dos pasajes? ¿Cómo es que Jesús dijo que el que le llama Señor es porque tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el que tiene el Espíritu Santo, Pablo nos enseña que es la garantía de tu salvación. Y luego el mismo Jesús nos dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, pero no son salvos. ¿No te parece que se contradice? Sería una contradicción que si no le puedes decir Señor, a menos que tengas el Espíritu Santo, pero estos le van a decir Señor y no tienen el Espíritu Santo, entonces ¿de qué nos está hablando Jesús? Necesitamos el contexto histórico. Resulta que se proclamaba a César como Señor. La palabra griega para Señor es Kurios, y es el dueño de todo. Cuando a la gente que estaba bajo el Imperio Romano le decían, tienes que declarar que César es el Señor, los cristianos no podían decir eso. Y se supone que los cristianos decían, Jesús es el Señor, y les podía costar la vida, mínimo unos azotes. Así que cuando Jesús dijo, nadie me puede decir Señor a menos que tenga el Espíritu Santo, ¿a qué hace referencia? Qué loco, cuando le preguntan, di que César es el Señor, va a decir, no, Jesús es el Señor. ¿Qué le va a pasar? Lo pueden matar. ¿Qué loco se atreve a decir eso? Solamente el que tiene el Espíritu Santo para no doblegarse ante tal amenaza de muerte, ¿verdad? Pero mucha gente le puede decir Señor y no es su Señor realmente. Entonces, viéndonos que es el mismo contexto cultural de Pablo, te enfrentas a este tipo de cosas, postrarte ante alguien, negar a Jesús y mantenerte en firme. Pablo vimos que se metió en problema con Diana de los Efesios cuando predicando el Evangelio, muchos empezaron a creer en el mensaje y dejaron de comprar las figuritas de Diana. Y los que hacían las figuritas se enojaron y dijeron, pues nos está yendo mal por causa de Pablo. Hicieron un alboroto y lo apedrearon hasta que pensaron que estaba muerto. ¿Sufrió por causa de Cristo? Sí. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, en todas las cosas que le hace la gente por predicar a Jesús, por decir la verdad, dice, por medio de Él tenemos abundante consuelo. ¿Cómo que por medio de Él?
Jesús dijo, les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces, tenemos abundante, esta palabra abundante, consuelo, al mezclarlas tenemos un gran recurso al lado nuestro, tenemos al Paracletos, al que siempre está con nosotros en medio de todas esas tribulaciones. Así que no es para que tengas una actitud de que necesitas que te consuelen. No es de que, ay Señor, ya no puedo más, algo estás haciendo mal. Porque si el Espíritu Santo está contigo, Él es el que te indica cómo resolver las cosas, así que no tendrías por qué vivir así. Versículo 6, si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. ¿Cómo? ¿Cómo aplicamos esto? Si sufrimos, dice Pablo, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. O sea que si a Pablo le iba bien mal, ¿eso hacía que le fuera bien a los otros? Es imposible, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver, no hay conexión entre el sufrimiento de Pablo y el bienestar de los otros. Pero si lo tomamos en contexto, ¿por qué sufría Pablo? Por causa de Cristo. ¿Y qué hacía Pablo? Predicaba a Cristo. Entonces, cuando Pablo se avienta esos sufrimientos, ¿qué ganaban los que escuchaban el mensaje? Consuelo y salvación. El Espíritu Santo era derramado sobre los creyentes y se salvaban. ¿Me explico? Así es como sus sufrimientos, el estar predicando de Jesús, el ser apedreado, encarcelado, azotado, hacía que hubiese salvación y consuelo que solamente trae el Espíritu Santo, porque la palabra también aquí es paracaleo. Por medio de lo que Pablo hace y le va tan mal, muchas personas empezaron a recibir de Dios. Se alcanzaron aquellos que Dios había definido que lo conocerían, por medio de los sufrimientos de Pablo. Pero no hay una conexión directa de que si yo sufro a ti te va a ir bien. No. Sufría por predicar a Cristo. Y como era Cristo predicado, aquellos que Dios traía salvación, recibían al Espíritu Santo, que es el Consolador, y la salvación por consecuencia. ¿Me explico? Y luego, y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Entonces, si el Espíritu Santo está con ellos, y esto los habilita a seguir sufriendo, es para que ellos, cuando llegue el momento, con el Espíritu Santo, sufran lo mismo. Pero es el Espíritu Santo quien te mantiene firme, porque está todos los días contigo. ¿Me explico? Versículo 7. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Entonces, tiene una esperanza en cuanto a ellos. ¿Esperanza en qué? En que sufren los sufrimientos de Cristo, ¿verdad? Y también tienen consuelo, es decir, son fieles a lo que Jesús les transmitió, al Evangelio de Jesús, y tienen el Espíritu Santo que los ayuda a vivir en medio de ese sufrimiento. De manera que Pablo explica que si no es por medio del Espíritu Santo, es imposible que tú te mantengas en los sufrimientos de Cristo. Si tú no tienes quien te consuela, no de sobarte el lomo, de disminuir tu dolor. Si tú tienes a alguien cerca de ti, siempre a tu lado, que sabe pedir justicia en los momentos necesarios porque te conoce bien, entonces te enfrentas a lo que sea. ¿Me explico? Porque el Espíritu Santo está contigo todos los días. El problema es que nos pasa lo que a Pablo. Vamos a 2 Corintios 1, 8 al 11. Pablo les narra esta situación y lo que aprendió. Dice: hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayuden orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuestas a tantas oraciones. Ahorita analizamos el versículo 11. Pero entonces, Pablo dice que le fue tan mal que perdió toda la esperanza. En pocas palabras, se le olvidó Dios, ¿no? Se le olvidó Dios. Ya me voy a morir. Y luego, ¿qué dice? Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios.
que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. Entonces fíjate la actitud de muchos cristianos como Pablo en este momento y como yo hace muchos años. Y sigo expuesto a que me vuelva a pasar, ¿verdad? Porque a veces se nos olvida. Estás en una situación bien difícil y ¿qué piensas? Ya me voy a morir. Ya se acabó. No hay cura. Me van a quitar la casa. Me van a cortar la luz. Ya no hay esperanza. Te estás ahí haciendo un mar de lágrimas. Y se te olvida que el Espíritu Santo está contigo todos los días y que no estás enfrentando esa situación solo. Y si está contigo todos los días y te comunica todo lo que oye del Padre, que Jesús dijo que eso haría, y si el Padre controla todas las cosas y Jesús dijo no cae ni un pájaro en tierra sin que el Padre lo permita, ¿en qué momento te das el lujo, te permites pensar que no hay esperanza? ¿Me explico? ¿En qué momento la pierdes? Si todo lo que está sucediendo es lo que Dios ha permitido y te dijo y nos dijo a todos que todo obra para bien. Entonces, es una actitud completamente comprensible, pero completamente errónea. Pablo por eso dice, pensé que ya no iba a haber salida, ya me voy a morir. Pero Dios lo permitió para que se diera cuenta de que Dios lo libró, de que lo que sucedió, a pesar de que lo llevó a una situación que no se compara con las de nosotros, fue para que aprendiera sobre el poder de Dios y de que está con Él en todo momento y que nunca lo dejó solo. Entonces, esto es importante que lo entiendas porque es una promesa de lo que nos va a pasar. Tendréis aflicción en el mundo. No lo puedes evitar, es inevitable. Si tú eres bíblico y hablas y predicas el evangelio bíblico, vas a experimentar los sufrimientos de Cristo. Es un hecho. Así que no estés esperando evitarlos, ni pidiéndole a Dios que no te deje pasar por esas situaciones. El objetivo es, en medio de todo eso, Dios está conmigo. El Paracletos, el que está cercano a mí, siempre intercede por mí. Y si Él es el que está a cargo de las cosas, Él nunca falla. ¿Me explico? No estás tú solo, no peleas solo, no necesitas venir a recargarte. Todos los días tienes al mismo Dios contigo a tu lado en todo momento. Y no hay razón para perder la esperanza. Entonces, si por medio de Jesús todas las promesas son sí, y por medio de Él decimos amén, como analizamos el domingo, en medio de cualquier situación entendemos que Dios es el Dios de toda consolación. Hablando del original, es el Dios que siempre está cerca de ti y te conoce y no va a dejar que te pierdas. Puedes descansar en Él, así que deja de chillar. Cuando Samuel chillaba por Saúl, ¿qué le dijo Dios a Samuel? ¿Hasta cuándo vas a llorar a Saúl si ya lo deseché? Levántate y unge a David. ¿Cómo reacciona Dios ante las lágrimas? ¿Ah? ¿Por qué lloras? Normalmente, cuando acudes con Dios, ¿por qué lloramos? ¿De felicidad? Puede ser. ¿De gratitud? Quizás. Pero normalmente, ¿por qué lloran los cristianos? Porque ya no pueden, ¿verdad? ¿Y qué crees que te dirá Dios? Cuando se supone que tú sabes que el Espíritu Santo está contigo, siempre. Y que las promesas en Jesús son sí. Y por medio de Jesús dices amén. Y que así como Pablo dice, me libró de todo. ¿Qué hace Dios cuando acudes a Él llorando? Hay dos casos. ¿Estás nuevecito? Te va a tener mucha paciencia, ¿verdad? Te va a mostrar de qué se trata y te va a llevar a aprender. Pero cuando ya estás viejo en las cosas de Dios, ¿qué crees que te va a decir? ¿Qué le decía Jesús a los discípulos cuando la regaban feo? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Te das cuenta? ¿Qué le dijo Dios a Samuel? ¿Hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl? Que yo lo deseché. Levántate y ve a unge David. ¿Qué le dijo Dios a Elías cuando estaba chillando en la cueva? Después de que se manifestó en él en el murmullo, en el silencio, levántate y vete a trabajar.
¿A cuántos les sobó el lomo Dios en la Biblia? Cuando llegó Moisés, Señor, quítame la vida, ya no puedo. ¿Qué le dijo? Pobrecito Moisés, te comprendo. Ah, vete, échale. Le dijo, a ver, trae otros 70 y voy a repartir la carga. Pero sigues jalando, ¿verdad? Es un error gravísimo venir a ser consolados por Dios en el sentido de que te mitigue el dolor. Si haces eso es porque no lo conoces, porque no hablas con Él. No eres, bueno, sería muy atrevido de mi parte, no tienes lo que un cristiano debe tener. No tienes los elementos más básicos y fundamentales de un creyente. Hablar con el ser que ama sobre todas las cosas, ¿no? Se supone que amamos a Dios por encima de todo, pero no hablas con Él. Amas a Dios por encima de todo, pero no lees lo que te escribió. ¿Te creeré? Se me hace que no te creo. No te creo que lo ames, no creo que sea tu Señor, porque no te importa ni lo que tiene para ti, ni lo que quiere que hagas. ¿Cómo sé que no te importa? Porque nunca se lo preguntas, nunca lo investigas. Estás tan ocupado en tus quehaceres que ignoras por completo al que se supone que sirves. Entonces, por medio de Jesús nos vamos a enfrentar a estas situaciones. Y no son para venir a llorar, son para tener siempre en la mente que todo lo que sucede está bajo control de Dios y que Él nunca se apartó de ti, aunque hayas pecado horriblemente. ¿Cierto? ¿Qué te separará del amor de Cristo? Ya lo estudiamos. Nada. ¿A dónde puedes huir de su presencia? A ningún lado. ¿Qué tal si pequé feo? Él estuvo ahí mientras pecabas. ¿Cierto? Y Él es fiel. Si nosotros somos infieles, Él no deja de ser fiel. No se puede negar a sí mismo. Entonces, cuando hablamos sobre todas las promesas que Dios tiene para nosotros, y lo mencionaba el domingo, no idealices una vida de bienestar. Es un grave error al que podemos llegar. Hay muchas promesas de Dios para nosotros, todas son buenas, incluyendo el sufrimiento. ¿Cierto? Porque si no fuera por el sufrimiento, no puede ser perfeccionado. La Biblia dice de Jesús, por medio de lo que sufrió fue perfeccionado, ¿verdad? ¿Qué esperas que nos pase a nosotros? Entonces, cuando tienes cosas que hacer en la iglesia y te está yendo muy mal y tienes muchas presiones, ¿qué debes de hacer? ¿Qué deberías de hacer? Hay cristianos que dicen, ¿sabes qué? No puedo con todo. Tengo que soltar algo. ¿Qué es lo primero que suelta un cristiano cuando tiene problemas? ¿Qué? ¿Qué es lo primero que suelta? Las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Si se supone que es lo que más ama. Se sienten tan agobiados que empiezan a decirle a Dios, Señor, ayúdame, no tengo fuerzas, mientras voy a enfocarme en esto y voy a dejar de hacer esto, y haces todo lo contrario a lo que debieras de hacer. Si Dios está contigo y te pone a servir y te da muchos problemas, ¿a qué crees que se deba? La Escritura dice que no nos vendrá ninguna prueba que no puedas resistir, ¿cierto? Entonces, la terrible situación en la que te enfrentas, ¿para qué fue diseñada? Pablo nos lo dijo claramente, para que no confíes en ti mismo y veas que Dios está contigo en todo momento y que Él te va a librar de toda situación, para que hagas lo que tengas que hacer. ¿Me explico? Entonces, a los cristianos nuevecitos, a los que están pollitos todavía, ellos todavía pueden y tienen que pasar por esos procesos en los que sienten que se apartaron de Dios. Dicen, no, pues es que hace mucho que me solté de la mano de Dios. Sí, o sea, eso es imposible. Pero pues no lo entienden, ¿verdad? Dices, bueno, hay que enseñarle la Biblia. Pero para ti que ya estás viejo, no vengas con esas cosas, ¿verdad? Semejante muestra de ignorancia no es permisible entre nosotros. Tienes mucho que hacer, muchas presiones. ¿Cuál es la respuesta correcta? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
en escasez, en abundancia. Pero tengo que cumplir lo que se me encomendó. Pablo dijo, ay de mí si no anuncio el Evangelio. ¿Y cómo le iba? Muy mal. Pero ¿qué es la cosa que no dejaba de hacer? Lo que Dios le había encomendado. Ahí está el problema de cuando no comprendemos a Dios como nuestro consuelo. Que pensamos que lo que Dios quiere es que no te duela, ¿verdad? Cuando Dios planeó las cosas para que te duela y dejes de confiar en ti mismo y veas que Dios tiene el control. Así que no podemos mostrarnos simplemente compasivos ante el dolor. Es cierto, la Biblia dice llorar con los que lloran, ¿verdad? Cuando una persona sufre, nos puede doler, pero jamás es la actitud tratar de mitigar su dolor. La actitud correcta es, ¿qué pasó con tu relación con Dios? ¿Cómo fue que llegaste a este punto de desesperanza si el Espíritu Santo está contigo todos los días? Hay un grave error en la forma en la que vives. Está bien que te duele mucho, qué feo. Pero si Dios lo permitió, qué bueno. Y que te duela más para que jamás se te olvide que separado de Él, nada puedes hacer. Entonces, pobrecita, la hermana Julia, no sé, la hermana Chana, le está yendo bien mal. ¿Es cristiana? Sí. ¿De las de veras? Sí. ¿Por qué pobrecita? Si su Señor le ha puesto esa situación, no es para destruirla y la va a hacer mejor creyente. Así que no tenemos por qué andarnos compadeciendo de los que sufren. Nos duele, porque entendemos lo que es, pero no es para sobarles el lomo. ¿Me explico? Se oye frío, pero es la forma en la que Dios te trata, ¿no? Es la forma en la que avanzamos. Si tu hijo quieres que aprenda a andar en bicicleta, pero no quieres que se caiga, ¿cómo le vas a hacer? ¿Se va a caer para aprender a andar en bicicleta, sí o no? Sí. Qué oso que esté grandote y no sepa andar en bicicleta, sin ofender a nadie. ¿Sí los has visto a los grandotes tratar de aprender a andar en bicicleta? ¿Tratar de patinar los has visto? ¿Ya grandotes tratando de patinar? Y bueno, qué bueno que se animan, pero el ranazo que van a dar les va a doler mucho más que cuando estaban chiquitos, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, si tú quieres que tu hijo esté preparado para una tarea, sabes que se va a caer, sabes que va a llorar, sabes que le va a doler, pero es mejor que pase por ahí para que esté preparado, ¿sí o no? ¿Cómo ve Dios nuestra situación? Exactamente igual. Entonces, cuando Pablo habla sobre las promesas, tenemos que tener siempre en presente que la aflicción es parte de la promesa y que necesitas acudir a Dios todos los días, porque no nos avisa Dios cuando nos va a suceder algo, ¿verdad? ¿A quién de aquí Dios le advierte, hoy te va a pasar algo malo, de manera que ya estabas esperándolo? ¿Alguien de aquí? ¿No? Entonces te puedes dar el lujo de decir, mira, como Dios no me dijo nada que me va a pasar nada malo, hoy no hablo con Él. Y ya cuando me pase digo, Señor, ten compasión de mí. No te puedes dar ese lujo. Todos los días debes de acudir a Dios y decirle, aquí estoy. Venga lo que venga este día, sé que proviene de ti. Y si proviene de ti es lo mejor que me puede pasar. Ayúdame a resistir. Ayúdame a estar firme. Y cuando te pase algo malo no vas a decir, Señor, ¿por qué? ¿Estoy en pecado? Dices, qué bárbaro. Es lo normal. Ahora, ¿todo te sale bien? Te tengo malas noticias. Si todo te sale bien, ¿cuál es la conclusión lógica bíblicamente hablando? Algo no se está cumpliendo en ti. En el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Si tú vives nuestra vida en esta sociedad, como todos los regiomontanos, tratando de tener una vida bien, sacrifican a sus familias, sacrifican a sus hijos,
de lleno se dedican a trabajar, hombre y mujer trabajan en la casa y les valen gorro los hijos son criados por otras personas, tienen una tele grande, un carro bonito, buena ropa, el teléfono más nuevo, pero están podridos por dentro. Y no estoy hablando de los que no conocen a Dios, estoy hablando de los creyentes. Están podridos y nada de lo que compraron se lo van a poder llevar. Y es imposible recuperar el tiempo que perdiste. Así que no le tengas miedo a la aflicción. La aflicción es parte necesaria del cristiano. No te enfoques en tratar de evitarlas. Más bien dile a Dios, cuando lleguen, dame gracia para resistirlas. Y vive el día de hoy. Disfruta el tiempo que se te concedió hoy. Porque una cosa es segura, no siempre te va a ir bien, ¿verdad? Disfruta los días buenos en tanto que llegan los malos. Un proverbio que dice que el sabio tiene presente el día de su muerte siempre. Solo el necio piensa que nunca se va a morir. ¿Cuántos necios hay aquí? Que piensan que mañana van a hacer su vida normal y ni siquiera consideraron la posibilidad de que hoy sea su último día. ¿Cuánto tiempo pensaba Pablo que iba a vivir? ¿No estaba constante peligro de muerte todos los días? ¿De qué hablaba Pablo siempre? De estar firmes en las aflicciones. Así que cometemos un error y espero que Dios nos permita, nos conceda comprenderlo y entender cómo es Dios, que está con nosotros siempre y que no tienes que esperar para que te consuele. Él es tu sustento, o debiera de serlo todos los días. Y si no has aprendido eso, puedes confiar que Dios te va a pasar por esas situaciones para que lo aprendas. Así que deja de luchar contra la aflicción. Vela como el regalo que nadie quiere, ¿verdad? La aflicción es el regalo que nadie quiere. Dios te la regala y te es muy útil, pero no la quieres. Aprendamos a recibir de Dios como Job. ¿He de recibir solamente lo bueno? También lo malo. Porque entre lo bueno y lo malo, la promesa es todo obra para bien. Entonces, este tipo de temas quizás hace que te vayas bien decepcionado a tu casa, pensando en que qué cosas malas podrán pasar mañana. Pero tampoco te vayas a ese extremo. El punto es que cada día le digas, sea bueno o malo este día, concédeme la gracia de conocer al Dios de toda consolación. El Dios que siempre está conmigo y siempre intercede por mí. Tú no le dices a un abogado que venga a ayudarte cuando ya te encerraron en la cárcel, cuando ya pasó todo el juicio, ¿verdad? Tú le pides al abogado que esté contigo en todo el proceso de juicio. A un asesor no le pides que venga cuando ya resolviste el problema. Quieres que el asesor venga y te enseñe a resolver el problema. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Es el asesor, el abogado que te conoce y te defiende. ¿Por qué esperar a estar en la cárcel para decirle, oye, ¿sabes qué? Me aventé un juicio y perdí. Sácame. Pues qué bárbaro. Él te pudo haber defendido todo el proceso y él no falla. Oye, tengo un problema y quise arreglarlo y lo hice peor. Qué bárbaro. Tienes un asesor que te dice cómo resolverlo para que no estés en esa situación. Así que no cometas el error de hablarle cuando ya todo el problema está hecho. Si todos los días hablas con él, es tu abogado en todo el juicio y es tu asesor en medio del problema hasta que encuentres la solución. Entonces vamos a ponernos de pie. Hay mucho trabajo en la iglesia. Hay muchas necesidades que suplir y no hablo solamente de dinero. Necesitamos los talentos, los dones que Dios te haya dado. Y quizás estás muy ocupado en otras cosas y lo has dejado como algo secundario, terciario. Te vas a dar cuenta, espero que te ahorres ese problema, pero te vas a dar cuenta que va a llegar un punto
en que vas a venir a buscar que te sobe el lomo Dios, que vas a venir a buscar que te restaure todo lo que perdiste. Porque la verdadera felicidad, según la Escritura, está en servir a Dios. Y si tú no sirves a Dios porque tienes otras cosas que hacer, estás errando gravemente en lo más esencial de un cristiano. En medio de tantas cosas que tenemos que hacer, nuestro servicio a Dios es fundamental. Tenemos que poner todo en orden, ¿no? Si no sabes gobernar tu casa, no puedes servir. Eso no significa que te puedes dar el lujo de servir hasta tener en orden todo. Es una interpretación errónea. La interpretación correcta es: tengo que tener todo en orden para servir ya. Tengo que hacer todo lo posible por arreglar mis asuntos para servir ya. No voy a servir hasta que arregle mis asuntos. ¿Entiendes la diferencia? Se necesita servir en el área que Dios te ha encomendado. Y yo tengo que ser muy honesto contigo. ¿Bajo qué razones le puedes decir a Dios, no tengo tiempo? Ven a trabajar, Hernán. Dios, no tengo tiempo. Tengo mucho trabajo. Tengo muchos quehaceres. ¿Qué crees que te va a decir Dios? ¿Es una respuesta válida ante la invitación a servir? Cuando Dios te dice, ven a servir, arregla las cosas que tengas que arreglar, porque esa invitación no es despreciable. Servirle a Dios es lo mejor que te puede pasar. Es la esencia de la felicidad. No cambies lo más valioso que tienes por cosas que brillan. Entonces vamos a orar y pidamos esto. El Dios de toda consolación, el que está contigo siempre, el que está conmigo siempre, pidámosle que nos dé la sabiduría que necesitamos cada día para resolver nuestros asuntos y poder trabajar en lo que se nos ha encomendado, como ven. Y si alguno de entre nosotros no lo entiende, pidamos esto especial. Señor, trátalo como a Pablo. Llévalo a una situación donde sienta que ya se va a morir, para que entienda que Dios siempre tuvo el control y que se estuvo preocupando de Oquis. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar, Señor. Entonces, gracias porque nos has tenido mucha paciencia. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque en medio de tantas ocupaciones que tenemos, a veces nos dejas caminar por lugares que no debiéramos, para que aprendamos que nuestras decisiones están muy lejos de las tuyas, que como dice la Escritura, mis pensamientos no son tus pensamientos, y que la forma en la que vemos las cosas no necesariamente es la forma en que tú estás haciendo las cosas. Así que queremos conocer al Dios de toda consolación, ese Dios que está con nosotros día con día, que nos ayuda a tener todo bajo control, que cuando sentimos que perdemos el control, tú nos enseñas que tú nunca lo pierdes, que tú siempre lo has tenido y que simplemente nos estás dando una lección. Queremos conocer al Dios que no se espera que regresemos de la batalla para sanarnos, sino al Dios que nos da fuerzas cada día para seguir con la batalla. Queremos ver cristianos como Pablo, que sufren lo que corresponde al cristiano y que siguen dispuestos a hacerlo, que saben que tienen que poner en orden su vida, pero que no dejan para último lugar el trabajo que les has encomendado. Señor, ante tanta necesidad entre nosotros como congregación y afuera entre las personas que buscan sana doctrina, concédenos no estar a gusto si no estamos haciendo algo al respecto. Concédenos que nos quites la paz, que nos quites la tranquilidad, para que no seamos flojos y negligentes en lo que corresponde, sino que podamos saber aprovechar los tiempos que nos has concedido para poder trabajar en la cosecha. Envía obreros a tu mies. Sabemos que hay muchas personas que están buscándote
que buscan quien enseñe sana doctrina, que buscan quien dé el ejemplo de cómo es la vida cristiana. Concédenos ser como los hermanos mayores. Concédenos ser como Pablo, que dijo: sean imitadores míos como yo soy de Cristo. Concédenos ser humildes cuando nos equivocamos y saber ser firmes cuando nos cuestionan. Saber resistir cuando tengamos que resistir la tentación y saber conceder cuando lidiamos con nuestros hermanos. Pero Señor, en medio de todo, que siempre tengamos la certeza plena de que Tú estás con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Concédenos nunca sabernos solos, que nunca nos sintamos que nadie nos ve para pecar a gusto, que siempre estemos conscientes de que el Paracletos, el Espíritu Santo, está con nosotros siempre y nos dice todo lo que oye del Padre. Así que, Señor, si alguno de nosotros perdimos la esperanza como la perdió Pablo, te agradecemos por habernos concedido llegar ahí y te pedimos que nos muestres que Tú siempre tuviste el control. Enséñanos a siempre acudir a Ti en busca de fuerza, fortaleza, energía, ganas de hacer las cosas para que todos los días podamos cumplir con lo que se nos ha encomendado. De antemano, Señor, sabemos que Tú tienes control de todo y que entre nosotros has preparado personas y las has capacitado para que hagan de frente la tarea que tenemos por delante. Te pedimos en Tu misericordia que les permitas verlo con toda claridad y que les quites todo lo que estorba para que puedan cumplirlo. Aquellos que están tan ocupados en distintas actividades, quítales todo lo que estorba, Señor, para que puedan ver que no hay nada más importante que servirte a Ti y a Tu reino, Señor. De antemano, gracias por Tu perdón, gracias por Tu paciencia y Tu misericordia, pero concédenos la disciplina que corresponde a hijos Tuyos, Señor. Gracias de antemano. Amén.